a todos. Les agradecemos que hayan venido a esta sesión. Sabemos que, aunque todos estamos convocados, pues a lo mejor algunos solidarios, ¿no?, por el tema de esta conmemoración. Bueno, pues en esta ocasión nos complace tener como invitada a este seminario en el programa a la doctora Susana Bairo McNichol, quien nos hablará sobre la génesis e historia de un telescopio. La doctora Bairo estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Si bien participó como docente en algún periodo en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a partir de 1996 trabaja ya como divulgadora de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta casa de estudios. En el área de divulgación, la doctora Bairo se ha centrado en temas de la historia de la astronomía y ha producido varios libros y diversos artículos, impartido conferencias y desarrollado guiones para varias exposiciones. En este sentido, la doctora Bairo ya ha publicado con el Fondo de Cultura Económica algunos títulos, entre ellos Para calcular el universo, Caja de herramientas para hacer astronomía y Al otro lado del telescopio, los descubrimientos de Galileo. En el área de historia, nuestra invitada tiene gran interés en la historia de la astronomía en México y la historia de la comunicación pública de la ciencia. Sobre estos temas también ha coordinado varios seminarios, dirigido tesis, publicado libros como coordinadora y varios artículos y capítulos de libro. Desde 2007, dirige la organización de varios archivos históricos de la astronomía mexicana. Y bueno, considerando el especial interés de la doctora Bairo en la historia de la astronomía de nuestro país, así como en la comunicación pública de la ciencia, es que el día de hoy nos va a ilustrar sobre su trabajo historiográfico alrededor del telescopio conocido como Carta del Cielo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí, especialmente este día. Lo que yo quiero hacer hoy es platicarles un trabajo en proceso. A mí me gusta mucho la idea de trabajar en público. Como decía Richard Feynman, la ciencia es el fino arte de equivocarse en público. Entonces, esto que les voy a platicar hoy es el inicio de un proyecto que yo creo que me va a llevar 10 años, que es lo que me falta para jubilarme. Espero que me rellene los 10 años que me faltan. Se trata de escribir la biografía de un telescopio que llegó a México hace 130 años y que sigue trabajando, como vieron en el resumen que les mandé. Y entonces lo que les voy a decir es lo que llevo hecho, pero en la parte en la que me quiero clavar y de la cual me encantaría tener retroalimentación de ustedes es cómo lo estoy haciendo. Como ya oyeron, soy de origen física, pasé por ser divulgadora y sigo siendo, tengo 2 cachuchas hoy en día, pero este es un trabajo de historia y se apega o es relevante al programa de ustedes porque es muy interdisciplinario y cuando les platique cómo estoy procediendo para hacer mi trabajo van a entender qué quiero decir con ello. Bueno, este es nuestro personaje. El telescopio que en México llamamos el Carta del Cielo, porque así se llamaba el proyecto en el cual inició su vida profesional, se compró a unos constructores de instrumentos irlandeses de nombre Crop, y es un telescopio refractor, lo cual quiere decir que usa lentes y no espejos. Lo que están viendo aquí, ¿cuál era el apuntador? Lo que están viendo aquí es el mecanismo de relojería que lo mueve y el telescopio que tiene dos, el telescopio principal y uno pequeño para mirar, y se llama un refractor fotográfico porque funciona con lentes, pero su propósito principal a la hora que se construyó era obtener fotografías, en este caso placas de vidrio fotográficas. Bueno, la vida de este telescopio hasta ahora, porque realmente es un telescopio muy longevo en el mundo, ahorita solamente quedan 3 cartas del cielo, que en otros lados no le llaman así, pero
y además en México no tenemos una tradición, una conciencia histórica de conservar. Y entonces, el caso de la astronomía es muy afortunado porque conservamos bastantes de nuestros instrumentos históricos, pero esta es una historia muy especial. Entonces, la vida del Carta del Cielo ha tenido estas etapas. Primero se compró para hacer esto que ya les expliqué, astrofotografía, que a finales del siglo XIX era una ciencia de punta, que ahora les voy a platicar específicamente de qué se trataba, pero la idea de tomar fotografías de los astros tuvo que esperar a final del XIX, cuando la tecnología ya estaba lo suficientemente desarrollada, cuando la sensibilidad de las placas y la estabilidad de las tomas tenían que ser placas secas, porque las húmedas son muy difíciles de preparar. Su segunda etapa es ya en la astrofísica, mientras que el primer proyecto es lo que antes se llamaba astronomía de posición, medir la posición de los astros. La segunda ya es astrofísica, es decir, medir las características físicas de los astros. Ahora les platico un poco más. La enseñanza, ahora van a ver, enseñanza es como el eslabón perdido. Yo tengo que suponer que entre hacer astrofísica y pasar a divulgación hubo una etapa en la que ese instrumento se usó para enseñanza, pero no me consta. Divulgación que se empezó a hacer como en los 80s y que se sigue haciendo, y en este momento, o sea, este es un proyecto que yo quiero hacer desde hace 15 años, es de esos que digo cuando me jubile, y bueno, ya es mi proyecto de comunicación. Y mientras tanto surgió una artista que está haciendo arte con el telescopio, entonces como que me completa muy bonito la historia. Voy a repasar, entonces lo que pienso hacer hoy con ustedes es repasar lo que sé hasta ahora. He hecho como una revisión a vuelo de pájaro. La primera etapa la conocemos demasiado bien y de las otras conozco un poco. Les voy a contar más o menos la vida del telescopio y luego platicarles lo que estoy haciendo con el tema y espero platicar con ustedes qué cosas se les ocurren que se podrían hacer también. Entonces, la primera etapa del telescopio es cuando trabajó en un proyecto que se llamó Carta del Cielo. Esta es una imagen del Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya. Tacubaya el observatorio se fundó en 1878 en el castillo de Chapultepec, pero los militares los expulsaron y los mandaron a Tacubaya, donde se construyó un observatorio de nuevo así, que tenía una estructura así como rectangular. El centro eran las oficinas y había dos torres, pero estaban en la fase de construcción, y el director de entonces, Ángel Anguiano, estaba enterado de que la fotografía estaba entrando a la astronomía. Consiguió un militar que sabía fotografía, Teodoro Quintana, lo consiguió que se lo mandaran de comisión, y empezaron a hacer experimentos de pegar a los instrumentos que ya tenían, de pegarle una cámara fotográfica y sacar fotos. Sacaron algunas fotos y, conscientes de que ellos solos no iban a poder, mandaron copias de sus fotos a diferentes partes del mundo, y de pura casualidad llegó a París justo después del primer congreso astrofotográfico en el que se estaba haciendo este proyecto Carta del Cielo, y da la casualidad de que ya habían asignado, la idea de Carta del Cielo era dos cosas, pero principalmente se llama Carta del Cielo porque la idea era hacer una carta o un mapa de todo el cielo, y entonces se le repartieron franjas a diferentes observatorios de acuerdo a su posición geográfica, y había un hueco de -11 a -16, que es una parte del cielo que se puede ver desde México. Entonces, como que nuestra foto llegó en un momento muy afortunado y nos asignaron ese pedazo del cielo. Entonces fuimos invitados, pero no teníamos el telescopio apropiado. Es un momento muy interesante donde se está estandarizando la ciencia y entonces los instrumentos. Y entonces el observatorio, que iba a ser un rectángulo así, se vuelve una T porque le van a agregar, ahora van a ver, una torre adicional para que quepa el telescopio. Esta es una imagen de la construcción de la torre. El sostén de un telescopio es muy importante, no se puede menear, ni se puede expandir y contraer, entonces los materiales y la estructura son muy importantes. Entonces les digo, se empezó a construir la tercera torre en el observatorio, que iba a tener dos torres para tener este instrumento. Anguiano cabildeó el apoyo, se fue a Europa y acabó con estos constructores, Grubb,
que no eran los principales constructores, había unos franceses, el proyecto fue centralmente francés en el Observatorio de París, pero los hermanos Henry ya estaban saturados de pedidos, entonces se fueron con Grubb, que ya nos había construido otros telescopios, y entonces solo hubo, en el proyecto hubo 18 observatorios y solamente 2 compraron con Grubb. Esta es una imagen, como tenemos nuestro personaje central, pues van a ver muchas fotos del personaje central. Esta es una imagen de nuestro telescopio todavía en la fábrica de los Grubb. Simplemente para decir, nos invitan, se cabildean los recursos, se construye la torre y se manda a construir el telescopio. El telescopio llegó a México en 1898 y bueno, y llegó y se empezaron a hacer un montón de pruebas. La idea era sacar 2 juegos de placas fotográficas, unas de unas exposiciones de menos tiempo hasta magnitud 11 y otras hasta magnitud 14 de más tiempo. Las de menos tiempo era para hacer el mapa del cielo y las de más tiempo era para hacer un catálogo. Los catálogos en astronomía son esenciales. Hasta este momento, como no había fotografías, se hacían a ojo y era una talacha inmunda. Ahora el chiste era tomar placas y luego esto es un aparato que permite la medición microscópica para, sobre las placas, medir la posición y la magnitud, es decir, el brillo de cada una de las estrellas. Dado que estamos celebrando a las mujeres del día de hoy, es interesante que les comente que, aunque inicialmente solo había hombres en el observatorio, y eventualmente quien hacía este trabajo, porque es un trabajo que se puede hacer de día, en horas honorables, eran las mujeres. Y además porque requieren una minuciosidad extraordinaria que a veces nosotras tenemos más que ustedes. Entonces, bueno, ese es el objetivo, ese es el instrumento, esto es con lo que se analizaban las placas y los productos fueron 2. Uno era, como les decía, a partir de las placas se ampliaban al doble, se imprimían. Ahora, lo que tienen que pensar es, las placas fotográficas venían de Francia, porque ellos son los que, el chiste era que fuera estándar, además no teníamos la tecnología en ese momento, entonces se compraban placas, se traían en barco y luego en tren y se exponían, las placas son de 15 por 15 y luego se mandaba la placa, se hacía una copia de la placa, se mandaba la placa de regreso a Francia, se ampliaba por 2 y se hacían unas impresiones, el cuadrito que están mirando aquí. He abortado mi plática. Ahorita viene el apoyo. Llevo por eso. Gracias. Esta de acá es la impresión de una de esas placas, de las que hicimos en Tacubaya, que de hecho es la que tengo en mi oficina. Entonces, uno era que cada uno de los observatorios, en la franja que le tocó, generara los mapas del cielo que le tocaba observar. Entonces, de México tenemos una pila así, y de todos los otros países tenemos una pila así también, de cartas como esta. El chiste es tener un álbum, pero obviamente que no es un álbum, es mucho más que un álbum. ¿Y para qué sirve tener cartas del cielo? Para ubicarse. Si yo tengo una nebulosa planetaria que me gusta y que sé que está a los tantos y tantos grados, entonces la puedo buscar con estos 2 objetos brillantes y ya sé que mi nebulosa está por ahí. O sea, las cartas celestes en la astronomía de ese momento para eso sirven. Y el otro producto era el catálogo astrofotográfico, que es un catálogo con tablas y tablas y tablas de objeto, posición en un tipo de coordenadas, posición en otro tipo de coordenadas y comentarios, que son como han sido los catálogos de objetos astronómicos desde que hay catálogos. La historia del proyecto Carta del Cielo está muy documentada en París más que en ningún otro observatorio, pero hubo un momento que la Unión Astronómica Internacional tenía una sección dedicada al proyecto Carta del Cielo y ahora tiene una sección de historia donde se estudia el proyecto Carta del Cielo. En México hay un par de estudios, pero desde una perspectiva no tan historia de la ciencia, sino historia política, porque claro, es un momento en México donde es muy interesante que mientras que por ejemplo Suecia, cuando lo invitan al proyecto, dice no,
este no es un buen momento económicamente. México en 1898 dice que sí, ¿no? Bueno, 1800 antes. Pero bueno, hay mucha literatura sobre esta parte. De hecho, uno de mis problemas es escoger con qué sí quedarme, porque si no tendría un relato que es pesadísimo en una parte y más ligero en las otras. Esa es una etapa de la vida del telescopio Carta del Cielo. Su segunda etapa es como bueno, y el proyecto anterior duró, la última de los catálogos astrofotográficos se publicó en 1970, aunque el telescopio ya ni siquiera estaba donde se había usado, las placas existían y el micrómetro también existía y se siguió trabajando, pero la astronomía en México tuvo cambios. Por un lado, el director que estuvo la primera mitad del siglo XX en el observatorio, Joaquín Gallo, se retiró, bueno, lo retiraron, y en este momento, en los 50, Guillermo Haro era director del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla y del Observatorio Astronómico Nacional. Y lo que él quería, lo que él heredó es Erro, el director de Tonantzintla anterior a él, que tenía un instrumento que era un muy buen instrumento para su momento, que se llama la cámara Schmidt, y él quería como modernizar, quería tener instrumentos que hicieran más astrofísica que astronomía de posición. Entonces, una de las cosas que él veía en el panorama, de la misma manera que Anguiano supo ver que la astrofotografía era en lo que había que meterse a finales del 19, lo que Haro detectó, y de hecho lo que él encontró, cuando él hacía observaciones con la cámara Schmidt, necesitaba, para entender bien sus objetos, observaciones complementarias con un fotómetro fotoeléctrico. Un fotómetro es, como su nombre suena, medir solamente la luz. Entonces se usan ciertos filtros y entonces se ve cierto objeto astronómico, cuánta luz emite en cierto filtro. Entonces, inicialmente en un México donde no hay demasiado dinero, lo que a él se le ocurre hacer es agarrar el Carta del Cielo y llevárselo a Tonantzintla y pegarle un fotómetro. Entonces, este es el edificio, esta es una foto contemporánea a nosotros, porque no he encontrado una buena foto de entonces, pero lo que hizo fue construirle un nuevo edificio, es decir, la pura torrecita del Carta del Cielo, traerse instrumento y cúpula y plantarlo a la mitad de Tonantzintla. Él estaba muy conectado, es una persona que era muy buen gestor de la ciencia y estaba muy conectado en este momento ya, mientras que la astronomía del siglo XIX fue muy europea, ahora la astronomía ya era muy norteamericana y tenía muchos amigos en Estados Unidos, y dialoga y consigue un fotómetro que le pega. Y esto lo sé de pura casualidad, porque tengo una estudiante en este momento que está haciendo su tesis sobre el fotómetro fotoeléctrico en Tonantzintla en este periodo, y revisando las cartas de Haro encontró la referencia al hecho de que, de hecho mi historia antes no contenía esta parte. Entonces, bueno, esta es una foto de ese entonces, del Carta del Cielo, que no sé por qué se volvió rojo, y eso sí yo no lo hice. ¿Qué tengo? ¿Moverle cada tanto? No, es que tiene otra tecla que oscurece, pero okay. Se le vuelve a mover, regresa. Está bueno. Entonces así es como se ve en los 50s, y lo que hicieron fue, la fotometría de ese momento era puntual, es decir, ahora se puede hacer fotometría de un campo, pero en ese momento se hacía fotometría de un solo cuerpo. Entonces lo que hicieron es, en el foco del instrumento le pegaron un fotómetro, y les digo, sabemos que eso sucedió porque esta es una de las cartas que encontró Cristina. Las cartas de Haro las tiene Elena Poniatowska en su casa, y yo he pedido de todas las maneras posibles que las done al Archivo Histórico del Instituto de Astronomía, incluyendo de rodillas. En fin, que acá le escribe a uno de sus colegas en Estados Unidos diciendo, no me acuerdo cuál es esta carta, no la veo, pero, sí, ya la tenemos, muchas gracias, ya la instalamos, estamos haciendo nuestros pininos. Entonces, este es un periodo acerca del cual yo creo que todavía con historia oral puedo saber más. Pero sabemos que sucedió. ¿Qué onda? Sabemos que sucedió. Y es un periodo muy interesante. Ese sí que era un eslabón bien perdido. Esa es la segunda etapa. ¿Qué estoy haciendo mal?
Hay que oprimir el de la derecha del centro, está oprimiendo el de la derecha de abajo. A ver, aquí tengo el del centro, es el apuntador, y estoy apretando este. Ah, se me habrá ido sin querer aquí. Vale. Ha quedado registrado para la posteridad mi habilidad técnica. Bueno, entonces esta es la segunda etapa, me queda muchísimo por saber, pero esta vez no lo toqué. La siguiente etapa, les dije, es enseñanza. Y yo, simplemente por lo que sé de que yo fui científica en algún momento, y de que he visto la historia de muchas otras comunidades, estoy suponiendo que una vez que un telescopio se deja de ser útil para hacer investigación, y no lo quitaron, porque ahí sigue, lo deben haber usado para entrenar gente. Pero la generación que debió haber estado ahí, lo que pasa es que en los 50, digamos que lo usaron en los 50s y los 60s para fotometría, y en ese momento lo que hizo Aro fue más bien mandar a sus estudiantes al extranjero. No sé si había, no sé. Entonces, bueno, esta es una gran incógnita que quizás estoy forzando y no va a haber ese problema. Quizás se quedó ahí no haciendo nada. Bueno, en 1970 hubo un eclipse total de sol que se pudo observar en México, mejor que en ningún otro lado en Oaxaca. Todavía, aunque es muy, o sea, ya en ese momento hay otras maneras de estudiar al sol que no requieren de un eclipse, todavía había interés internacional y hubo proyectos que vinieron de otros lados. Y entonces el eclipse, acerca de ese eclipse sé porque le hice historia oral a Rafael Costero, que es un astrónomo del Instituto de Astronomía, pero además busqué en la hemeroteca y, como pueden ver, por un lado hicimos un timbre sobre el eclipse, que está de lo más lindo, y salió un montón de material. Yo estudié un eclipse de 1923 que también se vio en México, y se puede ver en la prensa cómo va emocionándose el público, y luego el gran día, el reportaje del gran día, y luego los resultados y los comentarios sobre los resultados. Yo espero que haya algo diferente que hacer con este eclipse. Lo que sucedió en ese momento, y por eso es que lo de enseñanza me suena como que lo debieron de haber hecho, lo que sucedió en ese momento fue que desarmaron el Carta del Cielo, se lo llevaron a Oaxaca y lo usaron para hacer observaciones. Entonces yo sé que participó, pero es todo lo que sé. Entonces ahí también me queda muchísimo por averiguar. Y aquí hemeroteca más archivo más historia oral, y por eso ya empiezan a ver por qué me va a tardar 10 años, ¿no? Sobre el eclipse, no me acuerdo más ahorita. Bueno, les dije, lo desarmaron para llevárselo, lo desarmaron para regresarlo, y estuvo desarmado un buen rato. Es algo que hago así, ¿verdad? Está en modo de lo desarmaron reserva y lo energética. dejaron desarmado mucho tiempo, y fue como hasta los 80s que Óscar Chapa, que ahora es el jefe del departamento de, creo que electrónica en el Instituto de Astronomía, para que conste en el acta, Óscar Chapa es biólogo de origen, pero era un aficionado a la astronomía, se metió al área de instrumentación y ahora es jefe de, creo que electrónica, y obviamente ama los telescopios. Se dio a la tarea con otras personas, que en este momento no sé quiénes son, de reconstruir el telescopio. Entonces se fue a Tona, reconstruyeron la cúpula, reconstruyeron el telescopio mismo, lo pintaron obviamente azul y oro, y desde entonces se usa, bueno, este es todo otro capítulo que a mí me parece súper interesante, y debe haber fotos acerca del proceso, y debe haber relatos de lo más padres, pero lo único que sé es que fui un día a platicar con Óscar y me dijo que sí, que fue él. Entonces ese es otro de mis años de aquí a que me viene. Se usa como para divulgación muchísimo en Tonancintla. Bueno, lo que pasó
les dije, en los 50 Aro es director de los dos observatorios, pero llega un momento en que Aro ha sido director del Observatorio Astronómico Nacional, que es de la UNAM, durante demasiado tiempo, y le piden que se retire. Hay lo que todo el mundo llama el gran divorcio. Y Tonantzintla estaba como muy mezclado, no era claro, o sea, aunque ciertos terrenos se compraron con el dinero del OAT y otros del OAN, no era claro quién era quién. Y entonces en ese momento se separan y el telescopio cámara de Schmidt se queda en lo que ahora es el INAOE, que era el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, y el de Carta del Cielo y otro que llegó después, con el que realmente hicieron fotometría, que es de 1 metro y se le llama el 1 metro. Se quedaron en la parte de la UNAM. La UNAM, digamos, tiene hoy una sede que es Observatorio Astronómico en Tonantzintla, y se dan visitas regularmente. Hay un responsable del observatorio, se puede programar una visita, y esta solo es una imagen de cómo sucede eso. Yo iba a ir la semana pasada a hacer el tour, porque yo lo hice esto cuando era estudiante, pero ya llovió, y entonces... ¿No están suspendidos otra vez? ¿Cómo? ¿Los tours no están suspendidos? Quisimos ir recientemente y nos lo suspendieron por cuestiones de seguridad. ¿Aquí o a la Sierra Negra? O sea, INAOE tiene un telescopio muy grande y que está en un lugar muy controvertido, donde ya ni ellos mismos quieren ir. Ah, sí. Esto está donde están las oficinas donde trabaja la gente del observatorio. ¿San Andrés? Ajá. Yo Entonces, ha de ser la otra. creo que es el otro. El otro sí había oído que ya ni ellos mismos quieren ir. Es donde está Hawk, y está de ir así como, Sí. como los cowboys en el antiguo oeste, porque sí está muy duro. Sí, sí. No, de hecho estos telescopios ya no son útiles apenas para... El otro, el 1 metro, se usa para enseñanza de los chicos de licenciatura, pero ya hay tanta luz porque Tonantzintla ya está pegadísimo a Cholula, que ya está pegadísimo a Puebla, y ya el cielo no es maravilloso, o sea, pueden no hacer grandes observaciones de ahí. No, estos sí se valen, pero es una visita histórica en realidad. De hecho, ahora que les platiqué en la parte de arte y ciencia, yo creo que esa es a la que se deben anotar. Eso es a lo que yo iba la semana pasada e iré la semana que viene. Entonces, divulgación se hace mucho, se hace más bien del 1 metro, donde se pueden ver cosas como que alguien que ha visto, como en una plaza con un telescopito de este tamaño, ver con el 1 metro es una cosa muy impresionante, y lo pasan a ver, pero no es tan impactante, pero ya es como una parte histórica. Y la última parte de la vida, o la más reciente, porque el telescopio sigue echándole ganas, es la parte que les digo que si yo no me hubiera tardado en llegar, no hubiera conocido esta parte. Ale de la Puente es una artista conceptual fascinada con el concepto del tiempo, y ha hecho un montón de intervenciones con instrumentos científicos. Es una persona, inicialmente alguien viniendo de donde vengo yo, me pone un poco nerviosa ese tipo de piezas artísticas porque me suenan, les voy a llamar raras, pero Alejandra se dedica un montón a entender el objeto, el instrumento que está usando, la historia que tiene. Entonces las piezas que produce son muy bonitas. Ella, cuando conoció el telescopio Carta del Cielo, se fascinó incluso con el funcionamiento mismo. Entonces yo no he visto todo el espectáculo, pero si todo funciona... a ver, ¿y con qué hago clic? Porque lo que yo quisiera hacer aquí es darle clic a vosotros y le pones esto. Directo en el teclado. Entraba ahí. Por eso me cambié la historia. Ahí, entonces si le pico a la imagen, se debe conectar a la red e irse a la página de ella. Ahí va. Tenemos que ir a ver.
Alejandra ha llegado al punto, por su interés en el arte, está haciendo algo que ni siquiera nosotros estábamos haciendo, y es que consiguió el tipo de vidrio que se usaba entonces, consiguió la película fotográfica, fotosensible, equivalente, y ha estado sacando placas fotográficas con el instrumento de hace 130 años. Sí, sí, y si lo podemos ampliar todo, y no sé si tengamos audio, es una enchilada. Y solo un cachito, creo. ¿Se pueden apagar estas luces? Ustedes, Ese es el mecanismo de relojería que controla el telescopio. Entonces es alguien que regresó a mirar de otra manera una cosa que los astrónomos ya no estábamos viendo. Y ha hecho, o sea, hace demostraciones ahí en el sitio, pero además ha hecho instalaciones, por ejemplo, en el laboratorio Arte Alameda, con las placas y con imágenes como estas. En fin, dura muchísimo. No se lo voy a dejar para siempre, les puedo luego pasar la liga. ¿Y cómo me regreso, perdón? Al PowerPoint. Entonces esa es la historia hasta donde la conozco. Como ven, el grado de resolución, no sé si me puedan regresar las luces, muchas gracias. El grado de resolución, perfecto, gracias. El grado de resolución de las diferentes etapas es distinta, de hecho las etapas son de tamaños diferentes, incluso las etapas se traslapan. Y estoy muy emocionada con la idea, pero tengo más dudas que cosas que reportar. Digamos que hasta ahí llegamos, hasta las cosas que sé que voy a hacer. O sea, las cosas que ya sé sobre la historia especial. Ahora, ¿cómo estudiar una cosa así? En la historia de la ciencia, últimamente, se ha dedicado a hacer estudios de caso muy acotados en el espacio y en el tiempo. La historia de larga duración no es algo que se esté haciendo en general, es muy difícil. Entonces, bueno, ¿cuáles son las perspectivas desde las cuales quiero estudiar este fenómeno? Por un lado, y esto es un lance, y yo lo sé, voy a mirarlo desde los otros estudios que se han hecho de biografías de la ciencia, aunque yo sé que este no es un científico. Y entonces, biografías de la ciencia es lo más nuevo para mí, las otras dos ya las he trabajado antes. Lo que estoy haciendo actualmente es, hay reflexiones sobre biografías de la ciencia, pero yo soy como muy empírica, y entonces lo que estoy haciendo ahorita es leyendo una tras otra. Mi lectura de la noche, como si fueran novelas, son biografías. En este momento solo científicas, pero ahora que pasemos a la conversación se aceptan sugerencias de maravillosas biografías de lo que sea, para ver cómo lo hacen los demás y para decidir cómo lo quiero hacer yo. Llevo 3 desde que empecé, y 2 me han encantado y una me parece fatal, y creo que he aprendido más con la que me parece muy mala, como suele suceder, ¿no? O sea, de lo que sé hoy, yo no sé si conozcan estas 2 obras, yo quiero hacer un cruce entre el libro de Luis González y González, que se llama Un pueblo en vilo, que es una microhistoria de un pueblo en Michoacán, y lo sigue a través de la historia de México. Entonces cuenta la historia de ese pueblo, pero en realidad cuenta la historia de México en todo ese periodo. Es una chulada de libro, ahí sí, recomendación. Y el estilo es muy interesante, la microhistoria es una manera de hacer las cosas, y el otro es un libro muy divertido de un colombiano que ahora trabaja acá, que estudió la Castañeda, el hospital psiquiátrico del Porfiriato, y encontró un personaje en particular. Entonces tiene un libro que se llama Historia o Memoria de un loco muy particular, y se llama Goyo Cárdenas, el loco muy particular. Y ese es un personaje que como que brinca de la Castañeda, y cómo lo aborda. Entonces en este momento así estoy, pero voy a leer, no sé,
cientos de biografías antes de decidir cómo lo voy a hacer. Esta es una de las, digamos que quiero hacer un cruce entre, por el momento, tres perspectivas. La segunda es, desde hace varias décadas en la historia de la ciencia, hay un acercamiento que es, en vez de mirar a las personas o a las instituciones, mirar a los instrumentos mismos. Entonces, historia de los instrumentos es algo que ya he trabajado. En muy gran resumen, lo que aporta mirar a los instrumentos es que nos deja ver, bueno, nos deja ver cosas que no nos habíamos fijado, porque en general la gente reporta los resultados, ¿no? Pero no reporta los procesos. Entonces, en esta perspectiva se le llaman las prácticas, y entonces lo que creo que me puede dar es el manejo de este instrumento, y el manejo implica todo lo que rodea, cómo lo hicieron como Dios les dio a entender, o lo hicieron porque hacían viajes para aprender, o entonces las prácticas. Y la tercera, yo he hecho historia cultural porque he hecho historia de la comunicación durante un buen rato, y cultura material en particular, bueno, es muy cercana a hacer historia de los instrumentos. Bueno, cultura material es lo que hacen los antropólogos, que es que, imagínense un antropólogo del siglo XIX que llega a una tribu africana y entonces obviamente que se debe quedar suficiente tiempo para ver cuáles son sus costumbres y sus valores, pero lo primero que observa un antropólogo es la infraestructura. Y entonces dice, hay 7 chozas colocadas en círculo, están hechas de tal material, comen tal cosa, y entonces hacerle eso a la ciencia, mirar la cultura material de la ciencia, arroja a luz sobre partes complementarias a lo que sabemos hasta ahora, y en particular, dado que mi personaje es un telescopio, estudiarlo desde la cultura material me va a dar información acerca de las personas, ¿sí? Que es al revés de lo que normalmente sucede cuando uno estudia desde la cultura material. Entonces, esa es de las cosas que tengo pensadas hasta ahora, y obviamente cualquier comentario y sugerencia son más que bienvenidos. ¿Cuáles son mis fuentes? Me faltó una acá. Durante demasiados años organicé el Fondo Observatorio Astronómico Nacional, que conserva los documentos del observatorio durante 100 años aproximadamente, está en el archivo histórico de la UNAM. Después de eso me pasé al instituto y empezamos a organizar archivos más contemporáneos y más pequeños. Bueno, el Guillermo Haro ya les dije, ahorita lo tiene Elena, pero yo espero conseguirlo. El Arcadio Poveda está en el instituto, ya también con mis estudiantes lo organizamos. Como oyeron, excepto la primera parte que tengo muchísimo material documental, todo lo otro se va a poder hacer historia oral, y esa parte ya he hecho 2 historias orales, es una cosa padrísima. Y luego con lo del eclipse me metí a la hemeroteca porque fue una cosa mucho más pública. Hay partes de la vida del telescopio que fueron más privadas en el sentido de las paredes del observatorio para adentro, y entonces creo que hemeroteca también, ahorita con la hemeroteca digital hay maravillas, pero además habrá que hacer microfilm y todas esas cosas. Estas son las fuentes hasta ahora contempladas, y entonces ya han escuchado que creo que mi coco, y por eso los 10 años, pero todavía no sé, es qué amplitud le quiero dar, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, o sea, el instrumento ha vivido 130 años y ya me comprometí y de esa no me salgo. ¿Qué va a pasar? Que en el camino supongo que voy a ir haciendo reportes en cada etapa, porque pues para no perderme en la selva, pero además como para hacer productos completos, pero sí quisiera después que hubiera una narrativa. Pero entonces va a ser larga duración, historia de larga duración, hace rato que en la historia de la ciencia no la hacemos. Supongo que voy a tomar la pauta de otros lados. Y luego, digamos que esa es la amplitud en el tiempo, y de esa ya no me salvé, pero la amplitud en el espacio, o en el espacio geocultural, también, como en el caso de Un pueblo en vilo, hay que decidir hasta dónde, ¿no? Y además cómo, o sea, cómo hilar
yo podría contar solo la vida del telescopio, o podría contar la vida del telescopio y entonces tener reflejos de la vida de la astronomía en México y parar ahí. Pero la manera en la que hacemos historia de la ciencia hoy me va a invitar, a empujar, a exigir a que también cuente la vida de México, ¿sí? Porque de dónde sale el dinero y de dónde salen las personas y de dónde, o sea, no es un compartimento estanco la ciencia, sino que hay un montón de vías de comunicación, hay un montón de vasos comunicantes. Y luego está la astronomía en el resto del mundo. Y entonces de cuánto contexto ponerle es realmente, creo que en este momento es mi coco, pero en general en historia lo que pasa es que el material mismo, o sea, uno propone y el material dispone, ¿no? Entonces es algo que se va a definir, pero son de las cosas que estoy pensando en este momento. Ya, eso es lo que llevo hecho. El día de hoy lo que hice fue más bien traer un cuaderno, porque lo que quiero es oír comentarios, sugerencias, por eso, porque es un trabajo en proceso y porque me enriquece mucho escuchar las perspectivas de otros. Entonces espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias. Si quieren, damos parte a las preguntas y paralelamente si tienen alguna retroalimentación para la doctora que pueda enriquecer este trabajo, pues también podemos participar de ello. Sí, por favor, Rino. Susana, muchas gracias por compartir con nosotros. Narraste en la primera mitad un poco esta presencia de ciertos actores que en su momento tenían peso y reconocimiento, que mencionaste cabildearon para conseguir recursos, autorizaciones y demás, y eso facilitó que sucediera, ¿no? Esto que narras así rapidito y que al mismo tiempo parece conectarse con algo que también mencionaste sobre dos estudios de historia política de la ciencia, quisiera pedirte por favor, porque estoy trabajando en mi tesis sobre el gran telescopio milimétrico y Hawk, en esta idea de cómo fue que la comunidad científica se involucró en la creación de estos grandes proyectos. Quisiera que me platicaras un poco cómo ves, sin hacerlo tan rapidito como lo mencionaste, esta presencia de los actores en el cabildeo y la solicitud de bueno, a ti y a todos les recomiendo un libro maravilloso que se llama Galileo Cortesano, que si no lo has leído tienes que leer para la tesis, para tu tesis en particular. Es el ejemplo en la época de Galileo de cómo una persona que quiere hacer cierto proyecto científico, porque todavía no es ciencia en ese momento, navega el mundo político, económico, social de su momento, que es la corte, tan exitosamente que logra su propósito, tan exitosamente que luego se acaba metiendo en problemas, porque se vuelve una figura pública. Pero todos los elementos que te puede interesar están en esa, llamémosle como modelo o maqueta, porque como es entonces, las partes y las interacciones son como más sencillas, pero todo lo que tú quieres mirarle a tus dos casos están en un caso como esos, y es una delicia de libro. Está en inglés y está en español un poco más difícil de conseguir porque lo tradujeron en Argentina. Mario Biagioli. Sí, Biagioli se llama. Mario Biagioli. Y además cualquier cosa, por eso siempre termino con el correo, porque con gusto te doy más información. Mi favorito es el capítulo 4, Antropología de la Inconmensurabilidad. Bueno, es un tanto denso, pero si estás metido en eso, te toca. Muchas gracias. Sí. Doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, Susana. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, no vi nombres de estudiantes que pudieran estar involucrados en tu proyecto, y pues, como sabemos todos, la ventaja de involucrar a estudiantes. ¿En mi proyecto o en esta historia? En tu proyecto. Ah. Porque es acortar tiempos
y que es mano de obra barata, o sea que no te tienes que preocupar mucho por el financiamiento extra. Mano y mente. Sabes que en todo mi trabajo de archivo histórico tuve muchísimos estudiantes y me han funcionado muy bien, pero a mí me gusta hacer mi propio trabajo. Y inicialmente te estaba contestando, creo que es un asunto de control, pero no es un asunto de control. Sabes que yo he visto otros historiadores que evolucionan de te arremangas y te empolvas a delegas y envías, como los estudiantes son como sondas, ¿no? Y entonces mandas a tu sonda y supones que la sonda funciona, ¿no? Y te traen así como, resulta que la sonda no ve bien y te traen unos reportes ahí medio chistosos. A mí se me hace que me mantiene activa seguir siendo mi propia sonda. Y además, si no, ¿cómo lleno los 10 años que me faltan hasta jubilarme? Bueno, comentario a tu comentario, a mi pregunta. Lo que acabas de mencionar lo hemos descubierto con nuestros estudiantes que han solicitado ingreso al área de humanidades, donde les piden como candidatos para pasar al nivel 1 obras de gran aliento, como autor único. ¿Para entrar al doctorado? Para pasar de candidato a nivel 1. Ah, en el SNI. ¿En serio? ¿En serio? Yo todavía no he escrito Y hay eso. varios testigos por ahí. Y entonces, bueno, la mayoría han cambiado a ciencias sociales, donde no, bueno, creo que el espíritu es diferente. Ahora, mi pregunta tiene, bueno, comentario, también es un poco de pregunta, tiene que ver con la visión que yo tengo del gremio de astrónomos mexicanos. En el Atlas de la Ciencia Mexicana percibimos el crecimiento de ese gremio a raíz de la propuesta del proyecto de Alfonso Serrano para el GTM dentro del INAOE. Entonces vimos como en 2 o 3 años que se duplicó la población de investigadores astrónomos en México. Bueno, duplicó que sí de 50 a 100 o así. Y el otro, muy conectado, tiene que ver con el espíritu gremial de los astrónomos. A pesar de que desde el siglo XIX había astrónomos profesionales en México, de que Guillermo Haro pues tiene un renombre internacional súper reconocido, los astrónomos no fundaron su primer doctorado en astronomía sino hasta los 80. O sea, todos, como dijiste tú, se iban los estudiantes a estudiar al extranjero. Pero ya en los 70 se podían doctorar en el doctorado de ciencias físicas. Pero no, o sea, en los 80 fundaron el primer doctorado en astronomía. Ahora, yo creo, sin ser historiador, pero con prejuicio de físico, es que el SNI los presionó para que fundaran sus propios programas, porque ya en el SNI, para pasar al nivel 3, estaban pidiendo formación de recursos humanos en México. Y la muestra es de que muchos investigadores extranjeros, sobre todo rusos, ucranianos, nunca pasaron al nivel 3 si no habían formado su primer estudiante de doctorado en México. O sea, ya había ese énfasis, y yo creo que eso influyó para que el gremio sí sintiera de que ya tenían que formar su programa de posgrado, primero en el Instituto de Astronomía, pero es un prejuicio de los estudios que tú has hecho, ¿no? Está muy interesante. Pero digo, eso, bueno, como te había comentado hace rato, a diferencia de los argentinos que desde el principio del siglo XX fundaron sus doctorados en ciencias y tenían el espíritu europeo de formar investigadores a través de tesis de doctorado, bueno, mencioné a Ernesto Sábato entre ellos como físico. Con nosotros eso no permeó, esa cultura no permeó, a pesar de que muchos de nuestros investigadores, primeros investigadores, se formaron en Estados Unidos, sino hasta los 50 o 60. O sea, tuvimos un retraso en el impacto, la formación de recursos humanos propios, con un retraso de por lo menos 50 años.
Sí, esa frase, a ver, tengo como varias respuestas, ojalá me acuerdo de todas. Esa frase de tenemos un retraso de 50 años, la usamos demasiado, pero no la hemos documentado suficiente. Entonces esa sí es como mucho. Acerca del SNI y el doctorado, en una semana te habré averiguado. Eso me parece muy interesante, estoy segura que no me sabe, ¿no? Pero también amerita un estudio más a fondo, con todo lo del contexto. Acerca de la formación de astrónomos, justamente a mí se me ha atravesado, tengo un estudiante que empezó haciendo su tesis sobre una aurora boreal del siglo XVIII, ahora acaba de recibirse de maestría con una tesis chulísima acerca de en qué momento los primeros astrónomos que hicieron astronomía en México, las primeras personas, hombres, señores, que hacían astronomía en México eran ingenieros geógrafos. Y entonces todos los que hemos hecho historia antes de Andrea hemos dicho eso, ¿no? Se volvieron astrónomos, pero así como por generación espontánea, un día se despertaron y ya no eran ingenieros geógrafos. Y la tesis de Andrea, usando la perspectiva de instrumentos y prácticas, ha mostrado cómo se transforma, cómo hay una evolución. Es una autotransformación que tiene que ver con el libro sobre Galileo Cortesano también, una autoconstrucción de la identidad sociocientífica en este caso, ¿no? En ese caso el avance evolutivo viene de ahí. Y luego, por ejemplo, Gallo, que fue el director del observatorio todo principios del siglo XX, mi conclusión es que Gallo era un astrónomo porfiriano en la época postrevolucionaria y que esa fue su bronca, ¿no? Yo creo que hay una etapa de estancamiento, pero no es un estancamiento respecto de, es un estancamiento acá por razones de acá, ¿no? Que mientras tanto pasaron otras cosas. Y luego llega Aro, y la tesis de esta chica que está haciendo fotometría fotoeléctrica inicialmente iba a ser el hecho de que Aro sí tenía un plan maestro. Y entonces Aro entendía que se necesitaba infraestructura, pero que se necesitaba formar gente. Aro entendió que necesitaba 3 departamentos, que es lo que es el INAOE hoy, que es Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Él entendió que se necesitaba eso para tener un observatorio funcional y se dio cuenta que la formación anterior ya no era la que necesitábamos y que ahorita no había nadie que nos enseñara lo suficiente y mandó como a 2 generaciones académicas, no como de vida, ¿no? O sea, durante como 10 años mandó fuera a los estudiantes que se le iban acercando, pero después de eso ellos en la Facultad de Ciencias con el posgrado de Física hacían astrónomos en ese posgrado de Física, con estancias fuera. Sí, yo creo que el tema de cómo, o sea, cuáles son los ingredientes con Andrea, nos reíamos porque decíamos, a ver, al final yo le dije, a ver, hazme una receta para tener un astrónomo. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitas a principios del siglo XX? Que no son los mismos que en los 50, que no son los mismos que en los 80. Está todo este rollo de la profesionalización y lo que en cada momento histórico significa. Es un temazazo. Y yo creo que en el caso de astronomía, ya casi llenamos, o sea, como hemos estado a través de, ahí sí, a través de estudiantes, pero eso es porque cada quien llega con su tema y yo como que miro sobre su hombro lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que ya podemos contar esa historia en astronomía y que sería muy, muy interesante. Otras, digamos, fuentes de información para sustentar esta, que a mí me ha llamado la atención de cómo en México la fundación de un doctorado en ciencias nos remite a problemas existenciales. Y por un lado tienes a tu tío Arturo Rosendo, que desde que se fundó el CINESTAN tiene que ser de investigación y formación de recursos humanos. Y para él, con formación norteamericana, era francesa también. Bueno, pero la final era norteamericana. Digamos, la francesa, de ahí viene su espíritu científico. Bohemio. Y en contraparte está el grupo de colegas en la UAM Iztapalapa, los físicos, que estaban Julio Rubio, Fernando Ríos, Leopoldo García Colín, que cuando se fundó la UAM
en un proceso muy similar al CIMESTAT, o sea, con muchos recursos, con proyectos muy bien definidos, dudaron en formar desde el principio su doctorado, y entonces por 5 años tenían nada más la maestría. O sea, no se sentían con la madurez científica o no entendían el proceso de investigación y de formación de recursos humanos que va a la par, y tardaron 5 años en Que me fundar su suena doctorado. como intelectualmente más honesto. No, ahí sí Es como el difiero. Hawk del que estábamos hablando O sea, hace rato. El Hawk empezó con una cubeta detectora y luego pasó a 6 cubetas detectoras. No agarras y construyes todo un telescopio A ver, y luego ves cómo de no, verdad entonces, funciona. cuestión de filosofía unameña versus el resto. Por lo siguiente, en la UNAM, de lo que he entendido, no cualquier investigador con doctorado puede dirigir tesis de doctorado. Hay un grupo selecto, no sé de a partir de qué categoría, pero el cuerpo del colegio de profesores no es todo el ámbito de una dependencia. Mientras que en el CIMESTAT, desde que se adscriben al CIMESTAT, pueden dirigir tesis de nivel doctorado. Y de hecho, la forma más rápida de promoverse es formando estudiantes de doctorado. Y ahí es porque la conexión entre investigación y formación de recursos humanos la vemos tan contigua y no es posible separarla. En Estados Unidos, los laboratorios nacionales no pueden dirigir tesis de doctorado, o sea, eso está limitado, bueno, solamente privilegiado en las universidades. Pero en Europa no es así, o sea, todos los institutos principales tienen a la par investigación y formación. Es que como mencionaste mucho un capítulo de enseñanza de tu proyecto, El que no yo sé creo nada. que cabría, con toda esa infraestructura experimental, observacional que tenían, cómo es que no se les ocurrió ya de entrada, a partir de los 50, cuando Guillermo Aro ya era súper conocido, Que había el 3 abrir su astrónomos doctorado. en todo el país. O sea, ¿quién le iban a enseñar? Lo que empezó a hacer Aro es cuando llega Parish Pishnish, era una astrónoma turca que tenía un grado en astrofísica, una cosa súper inusual para su época. Llega porque se casó con Félix Resillas, un matemático que trabajaba, bueno, que se doctoró allá con ella en Estados Unidos y vino a México. Y entonces a ella la usaron como anzuelo. Ella iba y daba clases de astronomía en la Facultad de Ciencias y a esos chavitos se los llevaban inicialmente a Tacubaya y hacían cosas con los telescopios que estaban en Tacubaya. Y ahí tengo la primera historia oral que hice es con Arcadio Poveda, que es la generación que ya se me fue, porque Arcadio Poveda, su cuerpo sigue con nosotros, pero su mente ya no. Y lo que él dice es que él tomó clases con París y París los invitó al observatorio. Entonces, y claro, desde el inicio lo que están haciendo es enseñando, formando, ¿no? Yo creo que la distinción es muy difícil de hacer. O sea, eso que tú observas sobre la UNAM yo no lo conozco, pero yo ya no estoy en la ciencia, en la astronomía, yo estoy en un posgrado de Historia y Filosofía de la Ciencia. Entonces, No, creo que acá, eso es acá todos súper conocido, por lo menos en el área de física, Ajá. no todos los investigadores. Pero con es que doctorado. física es una cosa muy particular. Bueno, está bien. Ahora, pero mira, ve también el contraste. En el CIMESTAT, cuando Rosenbluth lo fundó, los departamentos estaban constituidos por 4 o 5 investigadores y nunca tuvieron dudas de que tenían que formar estudiantes de doctorado. O sea, porque era la filosofía, yo creo más americana que europea, de un entrenamiento en investigación. Uno de los temas que tú tocas más, o sea, le voy a dar la vuelta a la tortilla, más que era una filosofía de mucho ojo con cómo este país ha copiado modelos extranjeros, en vez de tratar de construir un modelo que funcione con la cultura que tenemos, porque un modelo que funciona en Corea del Sur no funciona con los mexicanos, ¿no? Entonces, son modelos que copiamos y son modelos, y en cierto modo por eso mandamos estudiantes fuera, para enriquecer nuestra cultura. Pero enriquecer nuestra cultura es diferente de clonar estudiantes, ¿no? Ese es otro tema. Tienes muchos temas para muchos estudiantes.
¿Alguna otra pregunta para la doctora? Sí, doctor Ismael. Bueno, qué gusto tenerte aquí. Hola, gracias, finalmente. En esto que decías de lecturas sobre biografía, cuando yo estaba con Bruno Latour en París, nos ponía a leer algo que no tiene evidentemente aparentemente relación con la historia de la ciencia. Era un libro de Jacques Le Goff que se llama San Luis, Rey de Francia. Y alguien lo increpó de los compañeros ahí del posgrado que era en Sociología de la Ciencia. ¿Y por qué leemos esto de San Luis, Rey de Francia? Porque es el mejor texto para ver cómo se hacen estudios biográficos en ciencia. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con la ¿Sí lo conoces? No, El libro. pero acabo de anotarlo. Justo lo que yo quiero son buenos ejemplos de biografías, porque biografías además he estado haciendo otra vez así un barrido superficial todavía de las biografías de ciencia que hay. La gran mayoría son de divulgación, la gran mayoría hablan de héroes, esas todas han quedado descartadas de inmediato. Y luego hay las dos primeras biografías que leí ahora son de Blackett, un físico británico que termina el siglo XIX y inicia el XX, y luego Oppenheimer, que es el del proyecto Manhattan. Sí. Y las dos están hechas con el mismo cortagalletas. O sea, hay un dogma contemporáneo de los historiadores de la ciencia de ahora, porque además no mucha gente hace biografía científica. Uno, porque tarda mucho tiempo, porque los sistemas nos hacen correr como ratones, y otro porque no tiene un nivel de estatus muy bajo en la biografía comparada con otro tipo de estudios. Por mucho tiempo fue despreciada. Ajá. En eso yo coincidía perfectamente cuando estaba haciendo mi tesis con Enrique Krause. Es que los que hacemos biografía nos desprecian. Y si no eres historiador, como Krause, que es ingeniero industrial, o tú que eres biólogo, me dice, pues ya, atente a las consecuencias de En tu nuestro futuro, posgrado ¿no? están los historiadores y nosotros. Yo no he hecho una biografía, lo que tengo sobre Herrera, por ejemplo, yo le llamo ensayo biográfico, porque meto cosas de la biografía y cosas del periodo, el que se llama Alfonso L. Herrera, el sabio ciprés, que está agotado. Si no lo tienes, te lo voy a tratar de conseguir. Un PDF, porque está agotado. Y el de Ochoterena que hice, que es Sago Ochoterena, el hombre de la Casa del Lago, y quiero hacer una sobre Enrique Beltrán. Es una serie pequeña. Yo le dije a Krause, así como usted hizo la biografía del poder, yo quiero hacer la biografía del saber. Y le gustó la idea. Pero una biografía muy extensa es la de Enrique Beltrán, que es una autobiografía hecha por él mismo, que es un referente crucial para el entendimiento de la historia de la biología mexicana, que se llama Medio siglo de recuerdos de un biólogo mexicano. Sí, ese es el otro, autobiografías. Sí, y otra autobiografía que está llena de chismes, pero que es medio divertida, es la de Jorge Castañeda, que se llama Amarres Perros. Eso es de cosas de política. Okay. Bueno, siendo como es Castañeda, te imaginas que la mitad es vanidad y la mitad son datos. Como siempre. Y otro libro que me encanta, que por su estilo, que un capítulo es de su biografía infantil y otro de la parte política de su campaña electoral, es la de Vargas Llosa. Bueno, yo discrepo completamente en política, pero no como literato, que se llama Como el pez en el agua. Un día mi primera ex esposa me habló y me dice, oye imbécil, ¿cuándo vas a hacer la tuya? Un día de estos. Sí, pues voy a alternar una de ciencia y una de no ciencia. Y lo que me encontró es que mencionaras a don Luis González, que es de mis autores predilectos. Bueno, ese por es su un libro que concepto. yo creo que todo mexicano debe Su leer. historia, el concepto de historia de bronce es crucial en la historia. Yo estaba en un examen predoctoral en Puebla con una alumna que estaba haciendo cosas de historia de la medicina en Puebla, y que el gran médico y el gran no sé qué ya me tenía hasta aquí. Y le digo, ya apesta el auditorio a bronce. Y se queda, ¿por qué apesta a bronce? Y otra doctora que estaba junto de mí, Liliana Illares, dice, ¿qué no entendiste? ¿Que no sabes lo que es la historia de bronce de Luis González y González? Hay un artículo bien bonito de una mujer que hace, esta es una reflexión historiográfica, pero ella hace historia de la psiquiatría,
Y entonces ella habla de las agiografías. Sí, sí, la geografía. ¿No? Sí, Y dejemos de hacer geografías. Ese artículo en particular no recuerdo la autora, pero es un poco teleológico, porque ella habla de que hay una evolución en la manera de hacer historia y naturalmente la mejor manera es la suya, ¿no? Sí. Pero sí, naturalmente, la primera historia de los científicos que se hace, la hacen los científicos. Y obviamente lo que ellos ven es un camino de oro pintado en una dirección específica, donde claramente los vencedores son los chidos y son genios y son únicos y son un milagro de nuestro Señor, y todo lo demás no. Entonces sí hay hay una transformación, que no un progreso, y hay que tener cuidado de la gente que, dependiendo de quién hace la historia. En el caso de la astronomía es muy interesante, y yo no sé la historia cómo me acabe calificando a mí, pero en efecto el primer historiador como de tiempo completo era un astrónomo y tiene una perspectiva muy astronómica, ¿no? Luego llegó Jorge Bartolucci, que es sociólogo, que cayó en la astronomía porque los archivos se lo chuparon fantásticamente, y luego creo que seguimos, o sea, la siguiente generación, que es como un poco más enterados de la historiografía internacional, ¿no? Hay un artículo que espero que conozcas, y si no te lo digo, es Giovanni Levi, el autor, que se llama Les usages de la biografía, o sea, los usos de la biografía. Se publicó en Annals, en la revista Annals. Giovanni Levi, como suena. Sí, sabes que en este momento tengo una lista larguísima de reflexiones historiográficas sobre la biografía, pero primero quiero tener, es que por eso tengo que ser yo y no mi sonda, quiero tener como una sensación aquí y luego ya trabajarlo acá. Sí, entonces ahorita la de Luis XIV me parece fantástico porque la leeré desde aquí y luego ya leeré, pero allá queda anotado. San Luis de Francia. Y la otra biografía que me encanta, como verás me fascinan las biografías, es la de François Jacob, del premio Nobel, que se llama La estatua interior, el que desarrolló el modelo del Operón para explicar cómo se regula la expresión del genoma en bacterias. Y fíjate que una de las cosas, hice un mini sondeo sin pretenderlo, de la gente que yo conozco hoy que hace historia de la ciencia, a todos les pregunté, dime cuál es tu biografía favorita. Muchos se quedaron así, muchos me mandaron a biografías de divulgación, como pensando, como yo tengo dos cachuchas, como que me regresaron al lado divulgación, pero sí, o sea, con este microsondeo ya podremos hacer un proyecto de qué opinan los científicos sobre los historiadores sobre las biografías, y los científicos, podremos contrastar, pero sí no tiene mucho estatus la biografía en nuestra comunidad. Digo, Krause me lo dijo por teléfono, cuando dije que quería que me firmara. Dice, no, si me ven a mí te va a ir peor. Me odian todo. Y bueno, me da mucho gusto que menciones Tonantzintla, porque yo tengo una relación afectiva muy especial, porque el que fundó la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Puebla fue el alumno de Aro, el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Elena Poniatowska en un libro le llama el fotógrafo del sol, porque es el que le tomaba las fotos, era el chalán de Aro. Sí, él era ingeniero. Aro sí que era bueno para tener chalanes. Y él lo mandó con Shapley a Estados Unidos, y luego regresó. Y le ocurría de la universidad y se iba a Tonantzintla. Y cuando podía, regresaba a Tonantzintla. Entonces un día que tuve un conflicto muy feo ahí, me lo encontré en la calle y le digo, oiga, quiero interpelar al rector, hágalo. Y ya si lo corren no pasa nada y sigue haciendo investigación. Ahí me corrieron como 5 veces y finalmente ya viejo fui rector, anciano. Pero él fundó la Escuela de Física que destruyeron. Ahí golpearon a Leopoldo García Colín, le dieron de tubazos los fugatos de frente a un restaurante comunista, tiraron los osciloscopios, en los 60, destruyeron la Escuela de Física y al ingeniero lo corrieron y se fue a Tonantzintla. Y luego regresó y así varias veces hasta que ya viejito fue rector. Sí, eso es lo que platicaba con Miguel Ángel. Tonantzintla, a mí se me fue una oportunidad otra vez de esas que digo, algún día la haré, pero cuando se trata de los más viejos hay que hacerlo ahora o ahora. Le decía a Miguel Ángel que
Aro, Elena Poniatowska, Fernando Benítez y ¿cuál fue el otro autor que dije? Otro literato, Fuentes, tenían unas veladas astroliterarias. Sí, sí. Y en esas veladas, Aro y Benítez se debatieron a Elenita y Aro ganó. Sí. Y yo no sé si Elenita se habrá arrepentido a largo plazo. Pero había un ambiente en Tonancintla muy diferente a lo que había acá. Quizás porque era más nuevo, quizás porque estaba fuera del centro, más permisivo en el sentido, no estoy diciendo licencioso, sino más permisivo, más flexible, más porque estaban innovando. Y fue crucial para la reforma en Puebla. Para los anticomunistas en Puebla, física y la astronomía eran el ejemplo del comunismo. Así lo veían, aunque hubiera estudiado el ingeniero en Estados Unidos, de todos modos, y no, el ingeniero nunca lo negó, pero obviamente, gracias al ingeniero el Partido Comunista tomó el poder de la universidad. Pues ese es el tipo de cosas que se me van a meter en la biografía del telescopio, porque estaban ahí, ¿no? Sí, no. De hecho, en Puebla había en Carolino, hay un telescopio del Porfiriato. Precioso, en la azotea, y lo que hizo un rector estúpido de mierda fue agarrar, quitar el telescopio y se lo fueron a aventar a la escuela de física y lo tienen ahí tirado en un lo jardín. tienen ahí tirado. El de la Prepa Nacional, los telescopios los hacían de latón, y el latón hay una época en la que tenía mucho valor. Ese de Puebla era precioso. Se vendieron por peso. Una cosa, las historias de terror de la historia. Subías las escaleras y tronaban los escalones. Pues sí, hay que generar precioso. conciencia de nuestro patrimonio histórico. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Julio. Hola Susana. Oye, nosotros estamos haciendo un atlas histórico de la ciencia mexicana, tenemos rato, y empezamos con el interés de un control bibliográfico. Sí, somos gente que venimos de la escuela de los colegios de bibliotecología, de la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía. Y de ahí del control bibliográfico, es decir, empezamos a pasar a hacer redes de coautoría, y nos encantó porque empezamos a analizar la formación de comunidades científicas en México. Nos fuimos echando hacia atrás hasta llegar a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y veíamos que no alcanzaba el control bibliográfico para poder representar lo que serían las comunidades científicas, y de las redes básicamente cienciométricas que tienen que ver con coautorías, pasamos a este concepto de red sociotécnica, y bueno, nos empezamos a asomar a las teorías de Latour, lo que es este paso de considerar al autor como actor, y bueno, eso nos tiene maravillados, pero le estamos llegando pues desde nuestro perfil, y lo que estamos haciendo ahora es justamente, sin dejar completamente de lado la cienciometría, entendemos que para poder hacer una interpretación mejor de la conformación de las comunidades científicas, son vitales los datos geográficos, los datos sociales, y hemos articulado ahí un neologismo que nos está sirviendo como inspiración y le llamamos geohistoriometría. Estamos picando piedra desde nuestra formación. Desde luego tenemos relación con algunos sociólogos, historiadores, pero ¿cómo ves tú entonces que estos catálogos que dependían solamente de los autores, es decir, donde el autor era hegemónico, también nos ha servido para problematizar el caso de los autores que prácticamente son dueños del copyright, los hace ser dueños también de las bases de datos, y eso impide que se visibilicen los otros actores de la ciencia. Entonces ahí le estamos llamando al autor también un actor más de la ciencia, donde su rol, su función es ser autor.
con la idea de incorporar los demás actores que tienen créditos en la ciencia y que son muy importantes. Pero el concepto de actores es muy amplio, entonces también hemos incluido instrumentos, pero con la idea entonces de hacer un atlas histórico de la ciencia mexicana donde vayamos del concepto del catálogo de autor al concepto del catálogo de los actores de la ciencia mexicana. Y entonces ahí pues el trabajo es enorme, no salimos de los primeros temas de mineralogía, de la botánica, de medicina. ¿Cómo verías tú esta idea de convertir los catálogos que antes eran de autores en actores, donde aparecieran estos actores que no están en la ciencia porque no publicaron trabajos? Y hay un montón de nombres ahí que quedan fuera, con la idea de entonces en los catálogos de actores, entonces irían, además del autor, irían los actores que crearon instituciones, que crearon revistas, que crearon sociedades, pero la lista es enorme, ¿no? Claro. Sí. Una base de datos donde puedas cruzar esas cosas, ¿no? Exactamente. Y entonces los otros actores pues son los que no son humanos, donde estarían todos los instrumentos, ¿no? ¿Cómo se ve desde lo que estás haciendo? Mira, ahora justo estoy leyendo, porque es un libro, son de esos libros que se te aparecen por todos lados y sabes que lo vas a tener que leer. Y ahora tengo un estudiante que lo necesita leer para su tesis, entonces lo estamos leyendo juntas, que se llama Image and Logic, de Peter Gallison. Cualquier duda, ahí está el correo. Es la historia de dos tradiciones, o sea, lo que él propone es desbancar esa manera de contar la historia desde los resultados, que son los papers, ¿no? Donde están tus autores, con tus partes. Y le da de batazos, pero de batazos a esa perspectiva todo el tiempo. Un libro gigantesco, nos va a tomar todo el semestre. Pero es una delicia, casi que te podrías leer la primera mitad de mi conocimiento, ¿ya? Pero lo que hace todo el tiempo es mostrar a todos los otros actores, desde a las otras personas, que es como lo obvio, o sea, en un experimento de física donde tienes técnicos que manejan el acelerador de partículas y técnicos que manejan el detector, y luego mujeres, porque ahí había mujeres, ya que tenemos que hacer énfasis el día de hoy, las mujeres eran las que reducían los datos, es decir, son las que tomaban las salidas de los detectores y los convertían en cosas que llegaban los físicos tan tranquilos y le hacían así y publicaban, ¿no? Hasta toda la cultura material, que es cómo eran los instrumentos, cuáles son las tradiciones. Es un libro que es terriblemente relevante a lo que yo estoy haciendo ahorita, porque no te deja ignorar a ninguno de los actores. Yo no sé si Gallison tenga algo más cortito que te pueda recomendar, pero es un gran libro, y es de esos que si por ahí es por donde quieres ir, bueno, hay muchos autores que lo han visto. La bronca con este libro es que el tipo es un físico y no le baja el nivel a la física. O sea, la estudiante y yo, ambas pasamos por la carrera de física y tenemos unos dolores de cabeza tremendos. Pero hay muchísima historiografía. Si me escribes, te busco algo, porque este no es nada malo, es maravilloso. Va a haber un antes y después en mi vida, como un año de diferencia. Pero hay muchísima gente haciendo historia desde esa perspectiva, desde la idea de, o sea, en las últimas 4 décadas, de la idea de, muy bien, qué bueno que hicieron historia de las ideas, porque tu primer atlas suena más como historia de las ideas. Hay una idea, la idea tiene un autor, el autor tiene conexiones y citas y todo eso, a decir, a ver, pero ese autor, que es un punto en el panorama, está rodeado por un grupo de personas. Luego, la perspectiva social. Además, ese grupo de personas está ubicado en un país político, económico. Además, ese grupo no puedes trabajar solo, internacional, transnacional, etc. Eso es a lo que nos hemos dedicado los historiadores de la ciencia. De hecho, igual bueno, o sea, yo con gusto te busco bibliografía como para que te des una empapada. La respuesta corta es sí, absolutamente.
la respuesta larga es, quizás te tienes que dar una empapada y escoger cuál es tu siguiente variable, porque no puedes agregar todos los actores al mismo tiempo, ¿no? Me da la sensación que tendrías que decidir, ok, por ejemplo, instrumentos. A mí obviamente instrumentos me parece una buena idea. Pero si agregas todos al mismo tiempo, el pastel se te va a caer, por cruzar metáforas. Pero yo creo que sí, que naturalmente eso es lo siguiente que sucede, ¿no? Pero tú sí que vas a necesitar un ejército de hormigas. Las tiene. ¿Sí? Pues qué suerte. Muy bien, ¿algún otro comentario? Nino, otra vez una sugerencia, comentario, pregunta. Es una petición. Gracias. Es una petición. En este proceso de decisión del tamaño, la dimensión, el contexto y demás, por favor incluye un capítulo que tenga que ver con la política científica, porque estamos trabajando en esta otra parte para evitar errores y bien aprender de lo que ya sucedió y cómo evitar qué cosas para hacer que sucedan los nuevos proyectos que están en lista de Santa Cruz. Sí, sin duda va a suceder, pero no puedo cumplir tus deseos en este sentido. La política científica está en todos lados. Entonces, mis capítulos son los capítulos de la vida de mi personaje. Y la política científica no es un capítulo. La política científica está en todos lados. Es como si cuentas la historia de mi vida, pues el desayuno está en todos los capítulos, ¿no? Todas las fases de mi vida he tenido que desayunar. Todas las fases de la vida de este telescopio han tenido que navegar la política científica. O sea, uno no se escapa. Es esa pregunta de ¿hasta dónde? Hay una política, a ver, antes incluso de que el término política científica existiera, hay una política que dicta en qué se gastan los recursos. Y comprar el Carta del Cielo fue un cabildeo político, con un choro, porque ni siquiera era un rollo, con un choro de progreso, civilización, cultura. Siempre cuando uno pide dinero, y lo seguimos haciendo ahora, tenemos que adaptar, y por eso tienes que ver a Galileo Cortesano, tienes que adaptar tu discurso. Ahora tenemos que decir el pueblo en cada renglón, ¿sí? Para que nos den dinero, digan que lo que ustedes hacen sirve para el pueblo, vino del pueblo, somos todos del pueblo. Si tú no sabes medir las aguas de tu tiempo, no vas a obtener lo que quieres. Entonces, va a ser inevitable, pero no puedo hacerte un capítulo completo. Lo siento. Sí, doctor. ¿Quieres? Después. No, yo solo tenía una duda, y para contextualizar mi pregunta en el sentido de si buscará dentro de lo que nos va a contar, digamos, los impactos que pudo tener. A mí me sucedió hace unos años, tratamos de medir algo en Estados Unidos, pero casualmente necesitamos situarnos en un tiempo y en un sistema de referencia, y decidimos usar las estrellas. ¿Usar? Las estrellas. Ajá. Como cualquiera, ¿no? Claro. Pero como nosotros todos somos, tus antepasados. sí, pero solo hacemos física de partículas en un acelerador. Y fue curioso, digo, para mí fue nuevo, el hecho de que tuvimos que ir y realmente hacer un mapa y situarnos nosotros en ese mapa de las estrellas. En el ese mundo del sentido, GPS tuviste que hacer eso. no, sí, porque resulta que no era nada más el chiste, digamos, de dónde estábamos, sino hacia dónde iba el acelerador en ese momento, porque queríamos medir pues una simetría en el tiempo. Resultó todo muy interesante, es una publicación y demás, pero me quedé pensando en las cartas astronómicas, el impacto que eso pudo tener en su momento, porque pues, como bien mencionabas, no se hizo en cada instrumento que se puede tener y esos parámetros. Pero por lo que vi, digamos, no estás pensando realmente en el impacto que el instrumento puede tener como tal, no específicamente en eso, sino en sus productos. Sus productos, sí. Fíjate que una de las razones por las que me gusta Carta del Cielo, yo siempre escojo al personaje, no sé cómo se dice en español, el underdog, el no protagónico. Me gustan los no ganadores, ¿no? Porque además creo que la infraestructura del mundo está hecha por nosotros y no por los héroes.
Y entonces el Carta del Cielo fue lo que los astrónomos llaman un proyecto fallido y lo que muchos historiadores se rehusan a mirar porque no... A ver, de los 18 observatorios, no me sé las cifras muy bien, pero de los 18 observatorios la gran mayoría, como las placas del catálogo tomaban más tiempo, eran más difíciles de hacer, la gran mayoría no terminó las placas del catálogo y sí terminaron las de carta, que eran más fáciles y más cortas de hacer, porque además no las tenías que analizar, nada más tenías que mandarlas a imprimir. Entonces el impacto científico, y además para cuando terminan, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, cuando están terminando los que terminan, toda la tecnología desarrollada durante la guerra se come, super rebasa a un catálogo de papel como el que viste aquí. Entonces, científicamente, el efecto, es que eso es contar la historia del entorno, y otra vez, como la parte política, no me puedo escapar de ella. Yo creo que lo importante en el caso de Carta del Cielo, que se ha contado, pero no suficiente para mi gusto, es lo social. Es una de las primeras redes internacionales de proyectos simétricos, no simétricos, al mismo tiempo, en donde estandarizaron instrumentos, tenían congresos para estandarizar prácticas. Entonces, la parte de y comunicacionalmente también fue muy importante, sus instrumentos de comunicación son muy importantes. A la par que se movían a gran velocidad cartas individuales al director del Observatorio de París, se hacían publicaciones de las reuniones, pero se hacían publicaciones además de los diferentes avances, o sea, cada quien mandaba reportes. Entonces, en cuanto a comunicación y a la parte social, yo creo que la relevancia es incluso para otras disciplinas. Y se junta con una revolución de los medios de comunicación. Y eso no lo puedo evitar ver porque yo como que me he clavado muchísimo en la comunicación. Entonces, sí, yo no sé si ese sí que no sé si en la biografía misma, en el libro biografía, pero esa es una de las cosas que va a acabar sucediendo, va a ser un ensayo sobre uno de los temas. Por eso tengo para rato. Me lo imagino, eso es algo que sí he pensado. En cada uno de los casos refleja el contexto de la comunicación, de la sociedad, y qué cambios hay al hacer eso. Los demás cambios, el primero, como es un proyecto más grande y súper internacional, creo que el cambio es mucho mayor. Los demás van a ser más internos, más mexicanos. Pero sí, sin duda, también va a suceder. Ya les podré traer en 10 años, me pueden invitar, para que les cuente si sucedió o no sucedió. Dos comentarios. En términos de biografías de científicos, por científicos, creo que las de Einstein por Abraham Pais, esa es una de las mejores, fue colaborador de Einstein. ¿Cómo es el nombre de Abraham Pais, así como suena, país presidencial. Okay. Entonces combina las dos partes de científica con la parte propiamente claro, biográfica. sí, que es otra forma de biografía que es muy desde dentro, ¿no? Exacto. Y el otro comentario, sugerencia es de que Elena Poniatowska tiene un hijo científico que posiblemente por ahí podría mostrar su lado débil para ceder ese... Yo ya tuve muchas esa fuente de con los dos información. hijos y no se las voy a contar. Pero muchas veces, sí, ya hablé con Mane y la cosa es que ambos consideran que hay una fundación Elena Poniatowska. A ver si me meto la pata, voy a tratar de ser políticamente. Tienen la fundación Elena Poniatowska donde va a ir el archivo de ella y ellos se imaginan que el archivo de él vaya ahí. Hoy la Fundación Elena Poniatowska tiene 0 pesos, no tiene sede, no tiene archivólogo. Hoy el Instituto de Astronomía tiene 1000 cajas ordenadas, tiene un espacio designado, tiene una experiencia de 15 años organizando archivos. Yo ya expuse mi postura y ellos siguen opinando lo que ellos opinan. Elena sí quiere pasar la astronomía y Elena se me va a ir. Entonces ahí también se aceptan sugerencias de cómo convencer hijos. El otro hijo es artista y no me he logrado entender con ninguno de los dos. Hemos hecho acercamientos desde mi estudiante, que es encantadora,
hasta yo, hasta el director del instituto, hasta los Painberg, que conocen a Elena de toda la vida. Yo, a diferencia de Galileo, no sé navegar las aguas que me rodean y no he logrado muchas cosas. Pero no voy a dejar de tratar hasta el último momento. Pero sí, ya de Mane ya sabía. Mane fue el primero que me lo echó. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Espero que también te hayas llevado comentarios valiosos para tu trabajo y que pues más avanzado nos vengas a compartir los resultados. Claro, con manuscritos y lecturas para que en 10 años aquí estemos. Muy bien, y bueno, queremos hacerte entrega de un reconocimiento en agradecimiento por este día que nos acompañas. Muchas gracias por venir a